esta tarde. Quiero leer nuevamente lo que dice el Salmo 19, porque el domingo pasado nos enfocamos enfáticamente en el Salmo 19, hablando de la revelación de Dios. Continuamos leyendo el Salmo 19 y ahora quiero leer solamente estos versículos. Me refiero al versículo 9 en adelante. Lo voy a poner para que ustedes puedan seguirlo también. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdad, son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Está hablando de la revelación de Dios, no de la revelación universal de la cual habló al principio del Salmo, cuando dice que el universo cuenta la gloria de Dios. La magnificencia de Dios nos es dada sin palabras y sin lenguaje, dice. Que un abismo le dice al otro y nosotros somos testigos de eso. Todo lo creado nos dice que hay un Dios. Pero luego comienza a hablar de la ley del Señor. Y entonces se refiere a una forma de revelación que es específica, que es objetiva, que es atemporal, que es universal, que no está dada en circunstancias, sino que está dada de manera objetiva, significativa, trascendente. No importa quién la lea, si la leen los chinos o los árabes, para todos lo que la palabra de Dios dice será lo mismo, pero en este carácter, la palabra revelada no es universal ni es general en el sentido de que todo el mundo la percibe. En este sentido, esta palabra revelada no todo el mundo la percibe y no todo el mundo la entiende y no para todo el mundo es una norma, porque no todo el mundo la reconoce. Entonces, cuando llegamos a este punto de la revelación, a partir del versículo 7, estamos hablando de una forma de revelación que ciñe el comportamiento de las personas. Esto significa, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un manual del fabricante. ¿Cómo se puede operar esto que yo crié? Como una licuadora. El fabricante le agrega en la caja a la licuadora un manual de operación de cómo funciona. Las personas se compran un automóvil nuevo y lo arrancan y lo echan a caminar y nunca se ponen a analizar qué tipo de aceite debe llevar. Esa camioneta tiene conmigo 5 años, con nosotros 6 años. Esa camioneta, nunca he leído el manual de operaciones, de funcionamiento, ni de todo lo que tiene que... No, hasta ahora que tuve que cambiarle el aceite, tuve que ir a ver qué tipo de aceite lleva ese camión. No nos interesamos en eso. Nos manejamos intuitivamente, nos manejamos deductivamente. Creemos que eso es lógica y eso es sabio, pero no es así. Las certidumbres de la vida no vienen de nuestras deducciones ni de nuestras conjeturas. Las certidumbres de nuestras vidas tienen un origen externo a nosotros, que es lo que Dios ha dicho es el propósito de nuestra existencia. Mientras nosotros no coincidimos con el propósito para el cual fuimos creados por Dios, nuestra vida carece de sentido. Eso está escrito en el manual, pero no llegamos a él. No nos interesamos. Compramos un celular y no leemos el manual, lo dejamos guardado en la caja. Lo que nos interesa sacar es el celular, el cargador, el chip y el audífono. Y lo demás se queda guardado. ¿Quién se pone a leer un manual de un celular que tiene? Así que nos vamos a manejar intuitivamente y vamos a tropezar una y otra vez, repetidas veces. Vamos a cargar nuestra vida de frustraciones, de dolores.
Vamos a sobrellevar heridas que no necesitábamos llevar, y todo eso se debe a que no hicimos caso a la revelación específica de Dios, la revelación especial de Dios, la revelación clara, objetiva de Dios, atemporal e insustituible de Dios, su palabra. Ahora, hay una parte más en donde esto llega a fondo, y hacia allá quiero ir. Quiero ir a la parte en la cual la palabra dice, versículo 11. ¿Quieren leer conmigo, por favor? Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta precisa y concreta parte del Salmo 19 habla de que Dios no solamente nos ha dado normas para vivir, no solamente nos ha establecido límites para vivir, no solamente ha marcado la frontera, no solamente donde nos ha dicho dónde empieza el precipicio en donde podemos desbarrancarnos si no medimos nuestros pasos. Dios ha ido más allá. Dios tiene la potestad de ceñirnos en obediencia para nuestro bien, y su palabra tiene ese poder. Lo que el Salmo 19 nos está diciendo aquí, concretamente, es esta parte crítica, poderosamente confrontadora de la revelación. Dios nos habla por nombre, lo hace para advertirnos y para amonestarnos, para reprendernos, para exhortarnos, para enderezar nuestros pasos y ceñirnos al orden. Difícilmente nosotros reconocemos a alguien la autoridad para hacer algo como esto. Difícilmente. Dios tiene la potestad. No somos azotados por Dios de una manera vana, ociosa, inocua. Cuando Dios nos azota con su palabra, cuando Dios nos reprende, es porque Él tiene razones para hacerlo. Al hacerlo, Dios nos está guiando. Dios está enseñándonos el camino correcto. Recordemos una de las oraciones reiteradas de David: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. David lo decía de muchas maneras en sus oraciones, constante, reiterativamente estaba orando a Dios diciéndole: hazme saber el camino por donde ande. Cuando yo era niño, una de mis caricaturas favoritas era la de Canuto. Nadie hoy conoce a Canuto. Era un perro. Tenía un perrito, un cachorrito, su hijo. Se llamaba Canito. Así que Canuto y Canito eran la pareja de estas caricaturas. Canuto era torpe, era un perro viejo, mañoso, mal hecho, tramposo, y Canito era un niño bien portado. Yo me identificaba con Canito. Yo me sentía Canito. Entonces, cuando Canuto hacía tarugadas, Canito venía y le decía: oh, amado padre, no es así como se hace, papito. Y corregía a su papá. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando fueron niños hermanos vinieron con el cinturón a buscar a su mamá y decirle: oh, amada madre, acabo de romper el vaso que estaba en la mesa, te ruego por favor que me disciplines? Nadie hace eso, hermanos.
Cuando nos cuestionan, cuando somos puestos contra la pared y nos preguntan, ¿tú lo hiciste? ¿Fuiste tú? ¿Qué decimos? ¿Yo? Por favor, ¿yo? Mírame la cara. ¿Acaso tengo cara de haberlo hecho yo? Y somos responsables de cosas que negamos. Pero eso no lo podemos hacer ante Dios. Porque el propósito de la palabra de Dios revelada es ir a fondo. Somos azotados con intención de ser corregidos para nuestra propia bendición. ¿Qué es lo último que hace una señora antes de salir de su casa cuando va el domingo a la iglesia? Lo último, antes, es más, todo el mundo ya está arriba y la señora todavía no sale. ¿Qué es lo último que hace antes de salir de su casa para embarcarse? Lo último que hace antes de bajarse del coche. Baja la visera, levanta la pestaña y se ve en el espejo. Para que Rebequita no se sienta sola. ¿Cuántas de ustedes lo hacen, hermanas? Por favor. Pasan a un espejo. Todos pasamos al espejo antes de salir. ¿Por qué? Porque nos interesa no salir despeinados. Por no pasar al espejo, esto fue un aprendizaje para mí. Algunas veces prediqué con el cierre de la bragueta del pantalón abajo y otras veces sin haberme peinado. Ha habido alguien que predica con un frijol en el diente. Toda la iglesia mirándole el frijol al pastor. Que no hubo nadie que le dijera. Eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nos advierte, nos reprende, nos exhorta, nos corrige, endereza nuestros pasos, nos hace ver lo que el salmista dice, los pecados de los que no estoy consciente. ¿A poco está mal? ¿A poco eso no se debe de hacer? ¿A poco? Por no entender las cosas que son correctas en comparación con las que son correctas, la gente hace cosas muy torpes. Gente que no tenía el presupuesto para ponerse unas prótesis de buen costo, se inyectó aceite y después estaba muriendo. Era mucha la necesidad de estar protuberante, ¿verdad? No me alcanza el presupuesto, pues compro. ¿De cuál será bueno? Nutrioli. La gente piensa que cualquier cosa puede funcionar bien, pero no es así. La palabra de Dios nos confronta. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos revela el Salmo 19, versículos 7 al 11, la palabra de Dios escudriña nuestra basura interior, hermanos. La pone a descubierto ante la mirada de Dios. Leemos juntos la palabra. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué les parece lo que la palabra de Dios dice? Dios no ha hablado en vano, ni ha hablado en el vacío. Cuando Dios ha hablado, su propósito es llegar a nosotros para nuestra bendición. Todo lo que hemos compartido los domingos anteriores y esto ahora nos confronta con una realidad que es categórica, hermanos. Curiosamente, pudiéramos estar siendo religiosamente activos, yendo a la iglesia el domingo,
tratando de aprender algo de la Biblia, leyendo la Biblia, compartiendo algunos pasajes, compartiendo devocional, interesados religiosamente, ocupados religiosamente, incluso ser doctrinalmente correctos. Nosotros somos de sana doctrina, desde nuestros ancestros, desde la reforma religiosa, cultos bíblicamente hablando. Yo sí sé dónde queda el Apocalipsis, yo sí sé dónde queda el Génesis, yo sí sé dónde están los Salmos y los Evangelios, y conozco quién fue David y quién fue Jonás, y estoy consciente del momento en el cual Mardoqueo se subió al árbol para ver a Jesús y... No, Zaqueo fue el sobrino de Esther, ¿no? ¿No es cierto? ¿No fue así? ¿No fue Mardoqueo el sobrino de Esther? Era el tío. Era el tío de Esther. Estoy poniendo a prueba su cultura bíblica, hermanos. ¿Quién fue primero? ¿Gedeón o Sansón? ¿Quién fue primero? ¿Adán o Moisés? ¿Quién fue primero? ¿David o Moisés? ¿Quién fue primero? ¿Josué o Pablo? Tengo que leer más de la Biblia. Eso es cultura bíblica. Pero podemos ser correctos culturalmente hablando en términos de la Biblia, y con todo y eso ser espiritualmente vacíos y estériles. No estamos dando frutos. No tenemos madurez en la palabra. Y lo único que puede fructificar en nosotros es esta semilla, la que está escrita. No es de nosotros. No nace de nuestras buenas intenciones, de nuestras virtudes y habilidades, de nuestras capacidades y buenas intenciones. No somos buenos. No somos buenos. Podemos ser un lindo corporativo de chicas que se divierten en Guerrero y un día nos dicen: vamos a armarla en la Ciudad de México, y nos embarcamos en una van y nos vamos todas a la armada que se hizo en la Ciudad de México, y hacemos pedazos una terminal del Metrobús, y defendiendo las causas que defienden nuestras amigas de allá, y todo en pro del feminismo y en contra del hombrismo y del machismo y de todos los ismos que nos parecen negativos. Y cuando llega la hora de regresar, resulta que también en la pachanga se acabó la combi y ya no tenemos en qué volver. Nuestras vidas son así. A veces tomamos decisiones torpes, con todo y la cultura bíblica, con todo y la sana doctrina, con todo y ser religiosamente activos. ¿Por qué tomamos decisiones torpes? Porque nos vamos apartando de la palabra poco a poco y no lo percibimos, no nos damos cuenta, nos hastiamos de su reprensión y la hacemos a un lado. Y cuando venimos a ver, hoy es cada vez más común, hermanos, oír personas hablando infladamente, en público, en congregaciones, de lo que Dios les ha dicho, de lo que han hablado en privado con el Señor y de lo que Dios les ha ordenado por el Espíritu Santo que le digan a la iglesia: dile a mi pueblo, dile a la iglesia. Cosas que ellos han recibido, lo que Dios ha puesto en sus corazones para decir. Eso parece muy espiritual. Parece muy espiritual. ¿Lo es realmente? Pareciera hablarnos de que hay un avivamiento en la revelación bíblica. Pareciera hablarnos de que esto es muy actual. Parece más actual que lo que mi pastor dice cada domingo. Él solamente lee la Biblia y le explica, expone cosas bíblicas, no trae una revelación actualizada, fresca. Parece no tener autoridad espiritual, parece no tener unción. Pero si hay vacío de la palabra revelada, hay vacío de Dios. Si hay vacío de la palabra revelada y si la escritura no está de por medio, no está Dios. Es lo que cada quien opina y lo que cada quien siente, lo que soñó la noche anterior porque eso le pareció una buena idea,
¿De dónde viene esto? La causa de esto radica en 3 errores fundamentales, hermanos. Lo voy a mencionar, voy a tratar de ser breve. El primero de estos errores es el predominio de un sistema de motivación eminentemente emocional, sensiblero, los sentimientos, por encima de una fe enfocada en la preeminencia y en la dependencia total, en la rendición total y en la obediencia total a la palabra revelada de Dios, hemos puesto emociones y sentimientos. Difícilmente nos interesa algo en lo que no seremos emocionalmente gratificados. Las personas se van de la iglesia y dicen: ¿por qué te fuiste? Es que ya no me sentía bien ahí. ¿Quién te dijo que uno va a la iglesia para sentirse bien uno? Uno va a la iglesia para hacer sentir bien a Dios. Y la única manera en que tú te puedes gozar realmente y ser bendecido y edificado es en salir con la certeza de que has honrado y agradado a Dios. Porque cuando tú vas con la expectativa de que te agraden a ti y de que te hagan sentir bien a ti, vas a sentir mucha frustración. Las personas no están orientadas en hacerte sentir bien a ti, más bien están orientadas en hacerse sentir bien a sí mismas. Todos van con la misma motivación, por lo tanto es muy frustrante. Así que este predominio es un gran error, la motivación eminentemente centrada en lo emocional. El segundo aspecto de este error, o un error más, es el hambre por la pertenencia y aceptación grupal. La necesidad de ser parte de algo, por encima del anhelo de una comunión viva con Dios, me interesa la pertenencia a algo que me dé identidad. Un grupo, algo que me haga sentir que soy parte de. Porque cuando yo me siento parte de, hay privilegios que puedo disfrutar. Algo me van a dar que yo haga. Algo puedo hacer por los demás y eso me hace sentir importante a mí. Luego entonces la necesidad de pertenencia es un afán que motiva a las personas, pero es un afán equivocado. Detrás de eso no está el verdadero afán de la comunión con Dios, una comunión viva, vigorosa con Dios. Esto nos lleva a ser más socialmente involucrados que espiritualmente enfocados. Cuando estamos socialmente involucrados en lugar de espiritualmente enfocados, va a llegar un momento en el cual lo que no nos da correspondencia en el ámbito social va a hacer que desertemos. Esto no me interesa. Algo pasó allí que me hizo sentir que yo no pertenezco allí. Y nos vamos a ir. Pero cuando lo que te tiene allí es el Señor, lo que tú estás enfocado en hacer es honrar y servir a Dios, entonces vas a perseverar. No importa lo que pase a tu alrededor. Vas a perseverar. Y hay un tercer error, la dependencia de un pensamiento subjetivo que nos empuja a privarnos de la certidumbre que viene de la palabra revelada de Dios. ¿Cuál es el pensamiento subjetivo? Esta es una clase de la materia de filosofía en la universidad. El pensamiento subjetivo, a diferencia del pensamiento objetivo, está centrado en el sujeto. Por eso se le llama subjetivo. El sujeto es el juez absoluto entre el bien y el mal. Él decide, sin cuestionamientos de nadie, lo que hace y lo que no hace. Cuando prevalece el pensamiento subjetivo, suceden cosas como las que sucedieron en el Edén. La persona se pregunta, ¿qué de malo tiene? La serpiente tiene razón. No hay nada de malo en que yo coma del fruto. Yo creo que Dios solamente estaba tratando de hacer algo que no entiendo, pero yo voy a comer. No lo veo mal, no lo veo grave, no es un problema. Así es como tomamos las decisiones torpes cuando somos sabios en nuestra propia opinión. Cuando no tomamos
en cuenta la orden revelada de Dios. El pensamiento subjetivo prevalece en la revelación espontánea, contemporánea, que muchos presumen. Es la idea del pastor, es la idea de alguien que está allí. Tácitamente no creemos en lo que Dios dice. Sustituimos lo que Dios dice por lo que yo digo, por lo que yo pienso. Cuando le damos crédito en algún modo al pensamiento subjetivo, estamos sustituyendo con idolatría la voluntad de Dios. Cuando le damos crédito en algún modo a la palabra de Dios, es solo para lo que nos conviene, lo que nos interesa de la palabra de Dios. Hagan un ejercicio, lean todos los versículos de su Biblia que están subrayados. No son por casualidad aquellos que les hacen sentir cómodos, aquellos que les parecen gratificantes. Nadie subraya en su Biblia eso de que, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, eso no se subraya. Se subraya, por ejemplo, algo que dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué lindo, qué hermoso. Eso quiero subrayar, eso memorizo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso memorizo, eso me encanta, me es cómodo y confortable. Eso es lo que me nutre y de eso vivo. Pero cuando llega el momento en el cual Dios azota, no lo tolero, no sé vivir con eso. La raíz de esta forma de comportamiento ha crecido, ha dejado mucho vacío, ha dejado muchos huecos en la espiritualidad de las iglesias. Hermanos, esta es la raíz de una forma de convicción cristiana ajena a la palabra de Dios, carente de la certidumbre que está fundamentada en algo que no seamos nosotros mismos. La declaración de fe de este tipo de creyentes está arraigada no en la palabra, está arraigada en sí mismos, en lo que son capaces de sentir y en lo que son capaces de tocar, de percibir, de expresar. Si no son capaces de sentirlo, de tocarlo, de percibirlo, de expresarlo, no forma parte de su sistema de convicciones. Pero este es el mismo credo de los drogadictos de la calle. Creen en la droga y la consumen porque es lo que han sentido, lo que ha llenado sus vidas. Y cada vez necesitan más. Y van por más. Y son capaces de robarle a alguien de su propia casa, a su propia madre. Y se van perdiendo las cosas y alguien dice: bueno, ¿por qué se me habrá perdido un anillo que tenía yo aquí? ¿Te has preguntado si alguien que está viviendo bajo tu propio techo lo ocupó para llevarlo a empeñar y comprar algo de droga? Esto es una realidad. No estoy hablando de fantasías. Sucede que cuando esos que sienten esto experimentan que esto no está funcionando, entran en crisis. Sucede que cuando eso que sienten desaparece y todo cuanto sentimos es cambiante, todo cuanto sentimos es inestable, todo cuanto sentimos es variable, porque no somos Dios, solo Dios es inmutable. Nuestros sentimientos cambian de un momento a otro, de la noche a la mañana. Así que nos damos cuenta entonces de que la fe en el Dios vivo no está fundamentada en un soporte que nosotros proporcionamos. Está fundamentada en un soporte objetivo, atemporal, universal, específico, especial, que es su palabra. Si podemos entender esto, qué importante es. Discernir esto, qué importante es. Quiero terminar con un poco más de comentarios acerca de esta circunstancia que vivimos en nuestra época.
Hace aproximadamente 15 días o 20 días, el autor de una serie de libros cristianos, un pastor popular reconocido y parte de un grupo de pastores y pensadores, escritores cristianos, declaró a través de su página de Instagram, que es una red social, que dejaba el cristianismo, que su esposa y él decidían divorciarse y que todo lo que había escrito lo negaba rotundamente y se disculpaba con las personas que habían comprado sus libros. Pastoreaba una iglesia de varios cientos de personas. Esa semana pasada, uno de los fundadores de uno de los ministerios más reconocidos mundialmente, Hillsong, un ministerio que comenzó en Australia y que se extendió, luego fue en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y ahora ya hay Hillsong hasta en la Carolina Naya y la Varona y no sé qué más, hay por todos lados Hillsong. Pero este hombre, que era uno de los fundadores y cantantes, compositores, entre las letras más conocidas de él está la canción que hemos cantado aquí que se llama Océanos. Él declaró que abandona el cristianismo, que se siente vacío, que para él es más importante ser auténtico que seguir en este rol de figura pública cristiana, a donde muchos miles lo siguen. ¿Qué quiero decirles al platicarles esto? Vivimos en la era no de los testimonios cristianos sólidos que evidencian una rendición total y absoluta en obediencia a Dios. Vivimos en la era de los influencers, de los líderes cristianos. Figuras públicas que de pronto se convirtieron en cabeza, en sustitución de convicciones sólidas, sustentadas por la palabra en el interior de las personas. Emocionalmente empujados, motivados y enfocados en lo que eran capaces de sentir y hacer sentir a multitudes. Pero esto procede de una aberración acontecida hace décadas. Décadas atrás, hermanos, se comenzó a infiltrar en la iglesia una ideología de alto nivel de gerencia aplicada al pastorado. Y entonces se veía a los pastores tradicionales como gente gris. Los pastores éramos personas opacas, sin influencia. Y entonces se creó la escuela de alto nivel de liderazgo. Y como consecuencia de eso, se construyó toda una teología de la unción, de los apostolados, de los nuevos profetas y maestros y apóstoles. Esto vino con el poder determinante de derrocar la escuela de los viejos pastores grises, pero también al mismo tiempo de derrocar la influencia de la escuela del ministerio conforme al carácter de Cristo. Y entonces dejaron de haber pastores y comenzaron a haber líderes en las congregaciones. Se creyó que los pastores grises y opacos eran caducos, innecesarios. Era necesario algo que fuese más determinante, más dominante, alta excelencia. Y se tomó esta corriente. Hoy, esa expresión de los influencers, de las figuras públicas, de las personas que tienen millones de seguidores en las redes sociales, se está cayendo. Están despertando, están desertando de la fe. Están abandonando a la iglesia porque no los llena, no se sienten satisfechos. Y los que lo siguieron ahora no saben a dónde ir, no saben qué hacer.
Voltean para un lado y para otro y se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Forrest Gump, de Tom Hanks? Es, creo, mi película favorita, la película de Forrest Gump. Es un tipo que tiene un retraso mental y sin embargo se convierte en una figura impresionante. Un día, Forrest Gump, al descubrir que lo que mejor sabía hacer en la vida era correr, se echa a correr. Atravesó 3 veces el macizo continental de los Estados Unidos, de un extremo a otro, desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico y de regreso, y a donde quiera que iba la gente se le sumaba a donde iba corriendo por las carreteras, y multitudes iban con él en el desierto cuando él iba atravesando el desierto, y un día él se detuvo en medio del desierto y dijo, ya me cansé, me voy a mi casa. Y él vivía en Alabama y decidió regresarse a su casa, y la gente que iba atrás de él se detuvo y dijo, hey, ¿a dónde vas? A mi casa. ¿Por qué? Porque estoy cansado, ya me harté. Y entonces la gente le dijo, oye, no puedes hacer eso, ¿cómo te vas y nos dejas aquí? ¿A ustedes quién les pidió que me siguieran? Yo corro porque necesitaba correr, nada más, me nació. Si alguno vino conmigo es su problema, yo no lo llamé. En esas circunstancias se encuentran los que siguen a influencias en lugar de seguir a Cristo, los que obedecen a los hombres en lugar de obedecer a la palabra. ¡Qué terrible tragedia! Un día tu hombre, tu influencer, tu líder se va a secar, se va a sentir vacío, desmotivado, en la ruina moral y espiritual, y va a colgar los tenis. ¿Y qué vas a hacer? Por eso no debemos apartar nuestra mirada de Cristo. Leamos la palabra de Dios. Quiero terminar hoy con ello. ¿Alcanzan a verlo? Juntos dice la palabra. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos e insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se llegan a llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9, 16 y 17. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.